Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un ejercicio general para cada uno de los casos de pruebas de hipótesis de una población. Son ejercicios sencillos, pero nos van a ayudar a introducir este tema tan importante. Tenemos, primera instancia, se estudia una máquina que envasa paquetes de harina, donde se obtiene una muestra de tamaño 25 con media de 0,92 y una desviación de 0,02. Entonces, de aquí vamos entendiendo que hay un n de tamaño 25 y de esta muestra, n tamaño muestral, de esta muestra sale una media y de esta muestra sale una desviación estándar. Entonces, primera problemática que enfrentaríamos es a preguntar si es que esta desviación es muestral o poblacional. Es absolutamente muestral porque está saliendo de esta muestra. Bien, vamos a anotar la información. Aquí estamos. Como dijimos, esa es la desviación estándar muestral. Vamos a definir la variable principalmente para acotar también las unidades. Entonces, sea X que está midiendo el contenido de harina, ¿cierto? Contenido de paquetes de harina. ¿Y contenido en qué unidad? Muy importante, en kilogramos. Y así, cuando nos den distractores, como acá, por ejemplo, que está en gramos, yo sé que tengo que transformarlo. Entonces, contenido en kilogramos de paquetes de harina. Bien, con esto nos vamos a la letra A, que sería, se requiere que el contenido medio sea de 1 kilogramo. Entonces, me están diciendo que yo requiero que la media poblacional sea de 1. Entonces, esto ¿es una hipótesis nula o una hipótesis alternativa? Vamos a formalizarlo acá. Hay pruebas de dos colas y pruebas de una cola. Las pruebas de dos colas son iguales y la hipótesis alternativa dice que es distinto. Las pruebas de una cola en la hipótesis nula plantean que es un máximo o bien que es un mínimo, y el opuesto lógico en la hipótesis alternativa sería que es estrictamente mayor o bien estrictamente menor. ¿Ya? Entonces, resumen, H0 siempre va a tener el igual, igual, menor igual, mayor igual. H1 estricto, distinto, estrictamente mayor, estrictamente menor. ¿Bien? Entonces, si es que la H0 siempre incluye el igual, esto es una H0. Se requiere que sea igual, entonces esto va a ser una H0 y el opuesto lógico va a ser distinto de 1. Esa es una prueba de dos colas que implica que voy a usar alfa medios. Bien, entonces a mí me dice que use alfa de 10% de significancia. Alfa es la significancia. Entonces, como es de dos colas, porque voy a rechazar cuando sea muy menor o muy mayor a 1, yo pongo alfa medio 0,00, no, mentira, 0,05. Ahí está, 10%, 5%. Bien, estadístico de prueba. ¿Qué estadístico de prueba vamos a usar? Ya dijimos que estamos infiriendo sobre la media con varianza poblacional desconocida. Eso es una t-student. A diferencia de z, cuando la varianza poblacional es conocida. Acá usamos la muestral. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? X barra menos mu partido S partido raíz de n. Entonces rellenamos. La media de la muestra, 0,92. Media de la población que estoy probando, 1. Desviación estándar de la muestra, 0,02. Partido en la raíz del tamaño muestral, tomamos 25 paquetes de harina. Bien, y esto da un enorme estadístico de menos 20. Bueno, ¿qué va a significar esto? Que vamos a tener un H0 que dice que esto vale 1, ¿sí? Siempre, si lo vemos como en términos de la t-student, está centrado en 0. Si lo vemos en términos de la variable, esto está diciendo que vale 1. Lo que yo estoy planteando es que la media de la variable es 1. ¿Bien? Entonces, bueno, en términos de t-student, en términos de esta línea de acá, si está centrado en 0, menos 20, acuérdense que la normal, la t-student tienen como 3, 4 desviaciones estándar. Esto significa a cuántas desviaciones estándar está este valor de este. Está a menos 20, entonces como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 20, o sea, está muy lejos. Bien, ya, ¿dónde yo voy a plantear la región de rechazo? La región de rechazo la voy a plantear a ambos lados. ¿Por qué? Porque la H0 es de dos colas, la hipótesis es de dos colas, entonces
la H1 está diciendo, ya no vale 1, pero puede ser mayor o bien puede ser menor. Entonces yo voy a plantear acá los alfa medios. Alfa medio es 0,05 y aquí es 0,05. Bien, entonces digo rechazo H0 si mi T observado fuese menor a este valor de rechazo, que es el T que acumula 0,05 con n-1 grados de libertad. N era tamaño 25, 24. Bien, o bien que el T observado fuese mayor a el T que acumula todo este 1 menos toda esta probabilidad, o sea, 1 menos esta probabilidad que queda hacia arriba, que es 0,95 con n-1, 24 grados de libertad. Vamos a una tabla de Student y lo buscamos. Y acá en una tabla de Student 0,05, que sería el alfa medio, con 24, que es n-1 grados de libertad, sería 1,7109. Vamos acá, aquí. 1,7109. Si se fijan, esto tenía signo negativo. Va a ser el mismo en positivo. Bien, entonces aquí tenemos que el observado menos 20 sea mayor, claramente no, o que el observado menos 20 sea inferior. Este sí, definitivamente sí. Entonces, significa que este menos 20 está muy por fuera de esta región de rechazo. Nosotros estamos, o sea, está muy por fuera dentro de esta región crítica. La región de rechazo, nosotros decimos que de aquí para allá voy a rechazar H0. Rechazo H0. Y de aquí para allá también rechazo H0. Bien, entonces, como el menos 20 está muy por fuera de esta región de retención, estoy claramente en la región de rechazo, que es lo que vemos acá, se rechaza H0. Bien, entonces la conclusión sería, se rechaza H0 con un 10% de significancia. ¿Qué implica que se rechaza H0? Es que la media no puede ser 1. Bien, se rechaza H0, o sea, nos quedamos con H1, que es mu es distinto de 1. Bien. Bien, pregunta B dice que su varianza sea de máximo 100 gramos cuadrados, con un 5% de significancia. Cuidado acá que la varianza está en 100 gramos, recuerden que la unidad está en kilos. Entonces tenemos que la varianza, si es que son 100 gramos, ¿cierto? Tendríamos que pasarlo a kilogramos. Bien, entonces al decir 100 gramos cuadrados, pasemos la desviación estándar para entender la situación. 100 gramos cuadrados, bueno, en gramos sería 10, entonces yo le saco la raíz cuadrada a todo esto para pasar de varianza a desviación estándar, serían 10 gramos. Y 10 gramos, si lo pasamos a kilogramos, sería el equivalente a 10 dividido 1000, o sea, 1, 2, 3, 0,01 kilogramos. Bien, y así eso sería entonces la desviación estándar. O sea, en términos de varianza, pondríamos acá 0,01 cuadrado. Bien, 0,01 cuadrado. Y ahora explico entonces este sigma cuadrado porque esta hipótesis. Su varianza sea de máximo 100 gramos. Máximo 100 sería máximo, menor o igual. Entonces, que la varianza poblacional sea menor o igual. Opuesto lógico, estrictamente mayor. Entonces, recordar que la igualdad la contiene siempre la H0. Tenemos con un 5% de significancia, alfa de 0,05. Y la situación es que tú tienes un h cuadrado, porque es para varianzas, donde hay un h0 y un h1 que dice que no es ese valor, sino que es mayor. Por eso es mayor hacia la derecha y ponemos la significancia hacia la derecha. Estadístico de prueba, se escribe siempre estadístico de prueba 2 puntos, y ponemos que es el chi cuadrado para inferir sobre varianza. N-1 por S cuadrado partido sigma cuadrado. N-1, n tamaño muestral, menos 1,24 por 0,02 al cuadrado, que es esta desviación estándar. 0,02 y al cuadrado para que sea varianza. Y la varianza poblacional sería 0,01 al cuadrado. Bien, entonces vamos a calcular esto, sería 24 por 0,02 al cuadrado dividido 0,01 cuadrado, y nos da 96.
Bien, y decimos simplemente rechazo h0 si, dos puntos, si cuadrado observado fuese mayor, esto es para rechazar h0, rechazo h0 si cuadrado observado fuese mayor a mi chi cuadrado crítico. ¿Cuál es mi chi cuadrado crítico? El que me acumula esta probabilidad acá, 0,95, porque es 1 menos alfa, o sea, el que me deja hacia atrás esta probabilidad, con n-1 grados de libertad. Bien, vamos a una tabla entonces, 0,95 y 24, aquí. Fijamos entonces 24 grados de libertad y 0,95. Aquí. 36,4150. Entonces, 36,4150. El observado, chi cuadrado observado, que es 96. ¿Es mayor? Absolutamente mayor. Por lo tanto, conclusión, rechazo H0 si es que pasa eso. ¿Se cumple? Sí. Por lo tanto, la conclusión sería que rechazo H0, entonces me quedo con H1. O sea, la varianza es superior a esto. Yo requería que la varianza fuese de máximo 100 gramos. ¿Se cumple? No, no se cumple. Requería que la media, que el contenido medio fuera 1 kilo. ¿Se cumple? No, tampoco se cumple. Bien, vamos a la siguiente. Tenemos la desviación estándar de las edades de las mujeres que trabajan en una empresa es de 5 años con un 1% de significancia. Entonces, tenemos acá como información H0. Nos están preguntando si es que la desviación estándar fuese de 5 años. Bien, entonces es igual, eso es un H0, absolutamente, porque contiene la igualdad. Entonces, opuesto lógico, distinto de 5. Bien, vamos a trabajar entonces con alfa medios porque es una prueba de dos colas. Nos están diciendo que alfa vale 0,01, 1% de significancia, y es de dos colas, porque voy a rechazar cuando sea muy menor a 5 o muy mayor a 5. Entonces esto sería 0,05. Bien, escribimos estadístico de prueba, sería un chi cuadrado observado, n-1. Vamos a ver la información. Se obtiene una muestra de tamaño 25. Ah, de nuevo, 24 entonces. Sí, escribamos igual el estadístico. N-1 por S cuadrado partido sigma cuadrado. Entonces, n-1, 24 por S cuadrado, que dice que de esta muestra se obtiene esta varianza de 16 años cuadrados. Entonces, 16. La varianza ya está en varianza, entonces no es 16 al cuadrado, porque el S cuadrado es la nomenclatura de varianza. Y lo pongo al cuadrado cuando tengo la desviación estándar. Bien, y la poblacional que estoy probando, fíjense que acá está en desviación estándar, pero yo voy a trabajar con la chi cuadrada en varianza. Así que lo pongo así. Bien, entonces calculamos 24 por 16 partido 25 y tenemos 15,36. Bien, escribimos, ¿se rechaza H0? Sí. Rechazo H0, sí. Mi chi cuadrado observado, mi chi cuadrado observado fuese menor a un valor o mayor a otro valor. Ya, ¿a qué valores? Vamos a trabajar con la chi cuadrado acá. Tenemos un H0 y la H1 está diciendo que es distinto, o sea, distinto hacia allá o bien distinto hacia acá. Y por eso se pone alfa medio a cada lado. Alfa medio entonces 0,005 y probabilidad 0,005. Esa es la idea. Entonces hay dos críticos, donde hay un chi cuadrado crítico acá, chi cuadrado crítico acá. Para allá rechazo, para allá rechazo. Esa es la región de rechazo. Entonces rechazo H0 si mi chi cuadrado observado fuese inferior al chi cuadrado que acumula 0,005 con n-1 grados de libertad, 24. O bien, me quedé un poco cerca, lo voy a poner acá. O si chi cuadrado fuese mayor a este valor que acumula 1 menos esto, porque es 1 área de todo esto,
Ahí. Y menos eso. Entonces, chi cuadrado que me acumula 0,995 con 24 grados de libertad. Fijamos 24 grados de libertad en la tabla chi cuadrado y buscamos ambos valores. No, no es simétrico como en la test-student. Acá son dos valores porque la chi cuadrado tiene una cola hacia la derecha. ¿Bien? Entonces, en una tabla chi cuadrado, fijamos 24 grados de libertad, que es n-1, y buscamos 0,05, ahí está, 988,62, si fuera menor a este, o bien si fuese mayor, seguimos con los 24 grados de libertad, a 0,995, 45,55,85. Entonces, vamos a la pizarra y tenemos los valores que dijimos. Si es que fuese menor, que no se cumple claramente, no es menor a ese crítico, o si fuese mayor a este, tampoco. Entonces, rechazo H0 si se cumple. ¿Se cumple? No, no se cumple. Conclusión, no es posible rechazar H0 con un 1% de significancia. Entonces, no es posible rechazar H0 como tal, la desviación estándar puede ser de 5, sí, porque no es posible rechazar H0. Nos quedamos con la H0. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 3. ¿Las personas provenientes de una determinada comuna tienen salarios medios significativamente inferiores a 1.000.000 de pesos con un 3% de significancia? Se obtiene una muestra de tamaño 22. Entonces, N22 con una media, o sea, de esta media sale de esta muestra de 830.000. Y se sabe de estudios anteriores que la desviación estándar es de 350. Entonces, se sabe de estudios anteriores, esta desviación estándar, eso ya no es un S, es un sigma, porque es poblacional, porque yo la conozco de estudios anteriores, no salió de esta muestra. Entonces, tenemos la desviación estándar es de 350.000. Bien. Podemos definir la variable como sea X el salario. Bien, salario en, y ahí tenemos que decidir si lo ponemos en millones o en pesos directamente, y con eso nos va a cambiar la estructura de la hipótesis. Acá, por ejemplo, dice, eh, comuna tiene salarios medios significativamente inferiores a 1.000.000, es decir, nos están preguntando si es que la media es inferior a 1, pero si ya definimos todo con pesos, entonces 1.000.000 es esto. Bien. Entonces, inferior, significativamente inferior, eso es un H1. Entonces, opuesto lógico, mu mayor o igual a 1.000.000 de pesos. Ahí. Bien, entonces tenemos esto, una prueba de una sola cola, porque estamos rechazando solo si es que es muy menor a 1.000.000. Estamos rechazando H0 solo si es que es menor. Me dicen que usemos alfa de 0,03, 3% de significancia. Entonces, al ser la varianza poblacional conocida y estar infiriendo sobre la media, ponemos estadístico de prueba 2 puntos, sería el Z observado, Z, not student. Observado menos esperado partido el error estándar, es el estadístico Z que le corresponde a la varianza poblacional conocida. Entonces, X barra 830.000 menos el valor de la población, 1.000.000, partido en la desviación estándar 350.000, partido en la raíz del tamaño muestral. Bien, ¿cuánto da eso? Tenemos menos 2,278. Bien, entonces vamos a ver acá cuál sería la situación. La situación es esta. Tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa que está diciendo, no, esto no vale 1.000.000, esto es menor a 1.000.000. Entonces está hacia la izquierda. O sea, el alfa se pone acá 0,03. Bien. Y como tal, hay un Z que acumula 0,03, que es lo que vamos a buscar como crítico. Escribimos rechazo H0, sí. ¿Cuándo vamos a rechazar H0? Cuando este observado caiga en la región de rechazo, es decir, este observado que me dio menos 2,27, esté aquí. Y depende del Z alfa. Si fuese menor al Z alfa, el Z alfa, el Z de 0,03. Así que vamos a una tabla normal a buscar ese 0,03. Aquí, ya, tabla normal, 0,03. 0,03 por acá.
Seguimos avanzando, 0,03. Aquí llegamos a un valor bastante parecido a 0,000, o sea, 0,03. Entonces, ¿cuál sería ese valor? Buscamos aquí, menos 1,80 y miramos arriba, menos 1,88. Eso sería, menos 1,88. Entonces, ¿este z es menor? Sí, menos 2,278 es menor a menos 1,88. Sí, entonces esto significa esto básicamente, que aquí yo tengo como crítico un crítico menos 1,88 y yo digo que de aquí hacia allá voy a rechazar h0 porque estoy aceptando de distancia máxima de el valor de la muestra al valor hipotético 1,88 errores estándar de distancia máxima y obtuve 2,27 errores estándar de distancia. Y yo estaba aceptando máximo esto. Entonces significa que este valor cayó acá, menos 2,27. O sea, cayó en la región de rechazo. Conclusión, se rechaza H0 con un 3% de significancia. Es decir, como se rechaza H0, los salarios medios son significativamente inferiores a 1.000.000. ¿Por qué? Es decir, al rechazar H0 estoy diciendo que es inferior a 1.000.000. Así que sí es inferior. Vamos a la última pregunta. Los ingenieros comerciales titulados hace más de 5 años que ganan sobre 2 millones de pesos son como mínimo el 40% con un 8% de significancia. Se obtuvo una muestra tamaño 19, entonces n igual a 19, donde el porcentaje de ingenieros titulados que ganan sobre 2 millones es de 35%. Ah, entonces un P gorro, porque es un P o tongo, que es un P de la proporción de personas en la muestra que cumplen una determinada característica de interés o de éxito. El 35% se ajusta a una determinada característica. Podría ser cualquier cosa. Entonces, que ganan sobre 2 millones no es nada más que una característica donde la gente pertenece a esa categoría o no pertenece. Bien, entonces estos son los dos únicos datos que me interesan, no hay más. Y como tal, la hipótesis me están preguntando entonces H0 o H1. Bien, voy a definir qué sería el P para estar claros qué es como, por qué estoy planteando esa proporción. Entonces, sea P, el P sería entonces la proporción de personas, proporción de éxitos en la población. ¿Sí? Y si le pongo un P gorro, proporción de éxitos en la muestra. Voy a ponerle ahí mismo el gorro. Ahí. Entonces, P proporción de éxito en la población, P gorro proporción de éxitos en la muestra. Entonces, por eso yo estoy poniendo que esta es la proporción de éxitos y me están preguntando por la proporción de éxitos en la población y por eso voy a poner aquí los P de la población. Ya, ¿qué me están diciendo? Son como mínimo el 40%, mínimo es mayor o igual y los iguales van en la H0. Ahí estamos, opuesto lógico menor a 0,40. Esto es una prueba de una cola, porque solo rechazo hacia abajo, entonces alfa de 8% de significancia 0,08. El P usa como estadístico de prueba 2 puntos, un Z, que es P gorro menos P partido raíz de P1 menos P partido en N. ¿Bien? Y ahí estaríamos entonces, tenemos P gorro menos P gorro es el de la muestra. P de la población que estoy poniendo a prueba. Partido en la raíz de población, 1 menos, esto es la proporción de éxito, 1 menos la proporción de fracasos, partido en n tamaño 19. Bien, y esto nos da 0,445 negativo. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la idea? Escribimos rechazo H0 sí. Mi Z observado fuese, esto lo podemos sacar de acá, siempre va a ser el mismo sentido que el H1, menor a el Z, si es que es menor es porque está acumulando poco, 0,08, y no 1 menos alfa, sino 0,08. Ya, esto es lo que acumula. Hay tablas que son al revés, que dan las probabilidades hacia el otro lado.
Entonces en ese caso sería al revés. Pero la idea es esta, por eso siempre sugiero hacer este dibujo donde planteamos que el H0 está acá y el H1 está diciendo que no, esto es menor. Entonces, independiente de la tabla que usemos, la idea es esta, que a este lado de la curva se encuentra el alfa. Cuando es al otro lado, a este lado de la curva se encuentra el alfa. Entonces, ahí por eso es la tabla que acumula 008, que es la significancia. Eso es el alfa. Bien, entonces vamos a una tabla normal, 0.08. Buscamos 0.08 por acá, 0.08. Ah, y acá nos pasamos para el otro lado. Entonces, está como entre medio de aquí y acá, ¿sí? Entonces, lo más correcto sería lo que se llama interpolar, que es tomar tanto este como este y promediarlo. Entonces, 0,40 y 1,40 y 1,41. 1,40 más 1,41 partido en 2. Entonces, y negativo. Menos 1,40 más 1,41 partido en 2 es 1,45 negativo. Ya, menos 0.445, que era este observado. Y tenemos entonces que ¿es menor? No, no es menor. Entonces, conclusión, no es posible rechazar H0 porque yo iba a rechazar si es que fuese menor. No es menor, entonces no es posible rechazar H0 con un 8% de significancia. Y luego decimos que como no es posible, entonces la proporción de personas que ganan más de 2 millones de pesos, ¿cierto? Siendo ingenieros comerciales titulados hace más de 5 años, eh, como no es posible rechazar H0, esta proporción efectivamente es como mínimo el 40%. O sea, no se logra demostrar que fuese significativamente inferior. Sí podría ser igual e incluso podría ser mayor también. Bien, espero que haya quedado claro, que estén muy bien. Cualquier duda me la hacen llegar.